Profesora, buenas tardes. Compañera, buenas tardes. El día de hoy nosotras les vamos a hablar sobre el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje situados en el contexto sociocultural distintos. En ello somos 5 integrantes. Está mi compañera Taya Peñifiel Ana, Jerónimo León Violeta, Pizarro Ramírez Rocío, Córdoba Ramírez Jocelyn y mi persona, Aquino Huacay Alexandra. Nosotros somos estudiantes del quinto ciclo, en el cual nuestro índice va a hablar más que todo de 9 puntos, de los cuales nosotros hemos considerado importantes. En ello les vamos a dar una breve introducción de qué es lo que va a tratar nuestra diapositiva o nuestra presentación. En este caso, como bien dijo el título, les vamos a hablar sobre lo que es un enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje en lo que es la etapa de educación inicial. En ello se centrará en la enseñanza y el aprendizaje del niño, es decir, cómo el niño se va a ir desenvolviendo, cómo se va a ir expresando en este transcurso o en este recorrido de su niñez. En este enfoque se considera lo que es más que todo el lenguaje, el habla. Se dice también que en ello vamos a utilizar una herramienta esencial para la interacción social del niño con las personas de su alrededor o de su entorno. ¿Qué es el enfoque comunicativo? Se prioriza la funcionalidad del lenguaje, es decir, cómo los niños utilizan el lenguaje en situaciones reales y cotidianas para expresar ideas, sentimientos y necesidades. Se basa en la premisa de que el objetivo principal del aprendizaje de una lengua es la comunicación. Como bien sabemos, ¿no? El niño, a través de la interacción con los demás, es como llega él a interactuar y luego a desarrollar lo que es el lenguaje comunicativo, ¿no? Función comunicativa del lenguaje. La lengua se usa para realizar funciones comunicativas como pedir información, expresar necesidades, mantener conversaciones. Como bien sabemos, ¿no? Con la función comunicativa del lenguaje, que digamos, al nosotros utilizar el lenguaje podemos expresarnos de una manera formal, podemos también expresar lo que sentimos, nuestras necesidades, también quizás mantener conversaciones con las demás personas, con nuestro entorno, con la sociedad. Contexto de uso, la corrección y el uso del lenguaje depende del contexto situacional y sociocultural en que se utiliza. Por eso digamos, ¿no? Que somos quizás de varias regiones, como bien sabemos acá, pero logramos comunicarnos al usar nuestro lenguaje, que digamos, ¿no? Y también de esa manera podemos interactuar y podemos compartir diferentes, digamos, sabiduría, diferentes necesidades, ¿no? Competencia comunicativa no solo implica el conocimiento gramatical, sino también el conocimiento pragmático, como usar el lenguaje en diferentes situaciones y sociolingüísticos, como el contexto social, influye en el uso del lenguaje, interacción y negociación de significados. Los estudiantes deben participar en actividades que requieren interacción y la negociación de significados, como debates, juegos de rol y discusiones en grupos. Como bien sabemos, ¿no? En esta parte nos habla acerca de la participación en diferentes actividades que podemos tomar a través de grupos, la interacción, ¿no? Quizás de diferentes pensamientos que podemos tener cada uno de nosotros. Autenticidad, uso de materiales auténticos y situaciones reales para que los estudiantes experimenten cómo se usa el lenguaje en contextos reales. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Son modos de interactuar con otras personas, más que todo se refiere a las actividades diarias en las que usamos el lenguaje natural. Es decir, que nosotros en la vida cotidiana tenemos que convivir con los demás para poder aprender a desenvolvernos en nuestro entorno, con nuestra sociedad. Ingresamos en lo que es el enfoque conceptual. Nos hemos basado en lo que es el enfoque de área de comunicación, ya que ello representa al tema que nosotros estamos tratando. Nos dice que el enfoque comunicativo se enmarca en una perspectiva sociocultural, es decir, que abarca todo aquel tipo de cultura. En este caso, cuando hablamos de lo que es comunicación, nos referimos de todo lo que es el lenguaje. En ello, el enfoque busca las prácticas sociales del lenguaje, justo eso es lo que se está comunicando, ¿no? Busca integrar aquellos lenguajes tanto de zonas rurales o de otros lugares, es decir, que aquellos lenguajes no se pierdan, sino que siempre haya una conversación constante de ellos. Ante ello, se tocan lo que son 3 puntos. Uno de ellos es de que parte de situaciones de comunicación, es decir, de que ello varía de lo que es el contexto o su entorno en el cual el niño se desarrolla o se desempeña. El otro es porque las situaciones comunicativas no están aisladas, es decir, que todo tipo de comunicación siempre va a estar cerca del pequeño o en este caso también nosotros, las personas adultas. Siempre se va a
situada en contextos sociales y culturales, en diversas, donde se generan identidades individuales y colectivas. Es decir, en ellos se va a desarrollar lo que es un trabajo individual, un trabajo en grupo, es decir, una conversación constante. En este caso, cuando hablamos de sociales, culturales y colectivas, hablamos de qué interacción que puede tener el niño con una persona que es fuera de su región, digámoslo así. Una persona, pongamos, una persona de la costa, al escuchar o al interactuar con una persona de la sierra o de la selva. Son palabras nuevas en las cuales nosotros vamos a escuchar y que se nos va a quedar algunas de ellas guardadas en nuestra cabeza y vamos a leer y saber cuál es su significado. Importancia. En la importancia tenemos 4 puntos que están destacando bastante. Uno de ellos es el desarrollo integral. El desarrollo integral promueve el desarrollo del niño, es decir, que facilita el crecimiento cognitivo, emocional y social a través de la interacción y la comunicación. Es lo que le permite al niño interactuar y comunicarse con sus compañeros. La relevancia contextual ayuda a los niños a entender y utilizar el lenguaje en contextos significativos. Ayuda a mejorar la comprensión y la transmisión del conocimiento. La inclusión social fomenta la inclusión al reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes. En ellos los niños respetan sus contextos socioculturales, es decir, que entre ellos se valora su diversidad que tienen en su entorno. En la competencia comunicativa desarrollan las competencias efectivas que va preparando a los niños para que así puedan participar activamente en la sociedad, o si no en su entorno de sus compañeros. Bueno, ¿cómo se insertan las competencias comunicativas en el marco de las prácticas sociales del lenguaje? Esto se refiere a las diversas situaciones de comunicación a las que nos enfrentamos en la vida diaria, en las que comprendemos y producimos diversos textos orales o escritos que nos permiten lograr propósitos comunicativos. Antes, ya cabe recalcar que las prácticas sociales del lenguaje están relacionadas a todos los actos comunicativos que realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En los que podemos hacer uso del lenguaje para comunicarnos, recibir, leer o transmitir información de manera formal, digamos, ¿no? Oral o escrita, que además permitan lograr el propósito comunicativo que hemos planteado, es decir, la intención que tuvimos para usar el lenguaje en una determinada situación, que digamos, ¿no? Quizás cuando podemos querer comunicar algo, también tenemos lo que es la lectura, leer y poder nosotros permitirle comunicar de una manera formal a las demás personas, ¿no? Y también para esta comunicación podemos utilizar lo que son, como se dice bien claro, ¿no? A través del mensaje oral o mensaje escrita. ¿Cómo podemos trabajar las prácticas sociales del lenguaje en el aula? Podemos tomar una de las cuales contigo en el 24, que nos dice que su único objetivo es desarrollar las prácticas sociales del lenguaje, no es desescolarizarlas y despojarlas en el sentido comunicativo en el que se desarrolla en la sociedad. Por lo contrario, se trata de tomarlas como referencia en el aula para que los estudiantes participen en esta situación, ya sea de oralidad, de escritura o de lectura. Para ello es importante tener en cuenta las siguientes características. Muy bien, profesora, compañeros. Yo voy a hablar sobre los aspectos importantes del estudio. Uno de los aspectos importantes que tenemos es el contexto sociocultural. Esto nos menciona que cada comunidad tiene formas específicas de usar su lenguaje, ya puede ser influenciado por sus culturas o normas sociales o expectativas. Esto no quiere decir como docentes nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que es el contexto sociocultural, que si nosotros nos damos cuenta, como en la parte de la sierra, cada comunidad tiene una forma diferente de usar su lenguaje, ya sea que por la cultura que tiene o los costumbres. Porque si podemos tener en cuenta que si vemos a las personas de la costa, ellas se expresan diferente, y si vemos a las personas de la sierra, nos expresamos también diferente. A veces es más complicado algunas cosas y a veces de la costa lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto donde vamos a desarrollar nuestro trabajo como docentes y ver el contexto de los niños, ¿no? Su lenguaje, todo esto. El otro es el género discursivo, quiere decir que tenemos diversidad de textos, de tipos de discursos que los individuos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana,
de las reuniones comunitarias que han habido, de las festividades que haya realizado, porque cada contexto tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones que haya hacen festividades, y es importante para la identidad del lenguaje poder ser participantes. Otro de los aspectos es la identidad y poder. El uso del lenguaje está mayormente relacionado con la identidad de los hablantes y las dinámicas de poder dentro de la sociedad. Eso nos quiere decir que el lenguaje, cuando nosotros mostramos nuestro lenguaje, por ejemplo, lo que es el quechua, o lo que, por ejemplo, yo vengo de la sierra y yo hablo quechua, las personas de la costa con las que me relaciono, a veces van a decir que soy de la sierra, porque nuestro lenguaje nos identifica, también de la costa como de la selva. Entonces, el lenguaje es como una identidad para nosotros de dónde venimos, de dónde provenimos. También tenemos lo que es la mediación cultural. El aprendizaje de una lengua implica también aprender sobre su cultura, de las prácticas que se pueden realizar en la comunidad en la que se habla. La mediación cultural se debe hacer mayormente en una comunidad como yo en el centro. Por ejemplo, muchos de nosotros va a querer ir a trabajar allá a la sierra o a la selva. Entonces es importante saber el lenguaje, y no solo saber el lenguaje, sino también es importante aprender sobre sus culturas de esa comunidad para poder tener una buena comunicación, no solo con los estudiantes, también con los padres de familia. Porque si vamos a la sierra, la mayoría de los padres de familia o los niños, en lugares, a las zonas andinas, pueden decir que hablan de quechua. Entonces, mayormente allá, hoy en día el ministerio nos exige que las docentes, cuando vayamos a trabajar a la sierra, hablemos quechua para poder interactuar, para tener una actividad amena con los niños, de esa manera promover también el lenguaje y tener un buen aprendizaje. Ya. Ingresamos a lo que es el punto de características, en los cuales les voy a explicar lo que es la contextualización. Cuando hablamos de contextualización, hablamos del aprendizaje que el niño tiene en el medio del lenguaje. Esto se sitúa depende al contexto, ya sea un contexto real y significativo, en los cuales se busque vincular diferentes tipos de experiencias o necesidades. También encontramos lo que es la diversidad cultural. Dice que respeta y valora todo aquel tipo de cultura, tanto en la diversidad lingüística o alguna cultura, ya sea sus platos típicos y entre otros. Ingresamos a lo que es interacción social. Nos habla de la práctica de interacción social que el niño tiene al momento de realizar una comunicación entre las personas, docentes o su comunidad entre sí, promoviendo el uso del lenguaje en situaciones de colaboración y diálogo. El cuarto punto es el reforma integral, cual dice que combina el desarrollo del lenguaje como casa de aprendizaje, integrando actividades que involucran la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Como última característica tenemos el aprendizaje activo, en el cual nos dice que los niños son agentes activos en su proceso de aprendizaje, participación en actividades que se requiere el uso del lenguaje de manera significativa y personal. Más que todo, esta característica nos habla de un aprendizaje en el cual el niño va a poder interactuar con las personas de su entorno, conversar, dialogar o expresar lo que el niño o la niña siente hacia las personas de su entorno, padres, docentes, compañeros, entre otros. Eso más que todo lo vemos desempeñado o se ve o se logra observar de una manera más específica, se le puede decir, al momento de que la docente interactúa con ese niño en el tiempo de lo que es la asamblea. En aquel tiempo hay una mayor comunicación en lo que es la actividad educativa que hay dentro del aula. El enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje deben adaptarse a los contextos específicos de los estudiantes. Diversidad cultural reconoce y respeta la educación cultural de los estudiantes, adaptando los materiales y las actividades a sus contextos socioculturales. Aprendizaje contextualizado. El lenguaje se debe enseñar y aprender en contextos que sean significativos para los estudiantes, usando ejemplos y situaciones reales en su vida cotidiana. Enfoque inclusivo. Incluye las variedades lingüísticas y dialectales de los estudiantes, valorando sus formas de hablar y usarlas como recursos educativos. Participación comunicativa. Involucra a la comunidad en el proceso educativo utilizando recursos y conocimientos locales para enriquecer el aprendizaje del lenguaje. El reflexivo crítico. Promover la reflexión crítica sobre cómo el lenguaje se usa para construir realidades sociales y culturales y cómo puede ser una herramienta para el cambio social. Bueno, de los puntos que hemos tratado nosotras, hemos llegado a una conclusión que el enfoque comunicativo y de las prácticas sociales del lenguaje en la educación inicial es muy importante y esencial para el desarrollo del niño en lo que es la comunicación.
hablar o a los niños con discapacidad también, ¿no? También, al reconocer a los niños como participantes activos en el proceso de aprendizaje, este enfoque contribuye también a fomentar individuos que sean capaces de interactuar social, no solo en la institución educativa, sino que en el contexto familiar, que el niño sea capaz, sea partícipe, ¿no?, en las conversaciones con su padre de familia. Por eso es importante dialogar también con el padre de familia, que al niño cuando el niño opina o habla, siempre tenemos que respetar sus ideas, ¿no? De esa manera estamos creando individuos que sean capaces de poder abordar a la sociedad o para que sean capaces de enfrentarse a los desafíos del futuro de la sociedad. Gracias, eso sería todo. Un aplauso fuerte. ¿Qué pasa? Para cerrar, les vamos a presentar nuestra dinámica mientras mis compañeras van a ir armando lo que es un pequeño circuito. Les voy a explicar qué punto hemos tomado o hemos tratado para que se refleje en nuestra actividad. En lo que es el caso del lenguaje comunicativo, bien sabemos que el niño puede interactuar sea hablando, sea mostrando gestos, realizando alguna actividad. También se va a ver lo que es una integración de diferentes lenguas, se le puede decir así, ya que vamos a encontrar lo que es el español, el inglés y el quechua. También se nos dice que mediante la comunicación o la interacción de comunicación, nosotros vamos a poder expresar nuestras emociones, vamos a dar a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos o qué queremos realizar, y de ello es que hemos juntado todas nuestras ideas para poder realizar esta actividad. Ya. Como primer paso, mi compañera va a girar lo que es la ruleta, en la cual se encuentran las 4 emociones principales, que es la alegría, la tristeza, el enojo y el temor o el miedo. ¿Qué emociones? Una vez que el niño o la niña haya reconocido la emoción que le ha salido en la ruleta, va a tener que buscar entre estas fichas. Va a tener que buscar entre esas fichas la emoción que a ella le salió. Hasta encontrar su emoción. ¿Qué te salió? Ya, listo. Lo va a colocar en cualquiera de los 4 casilleros. En este caso lo va a pegar. ¿Qué emociones? ¿Cómo se llama esa emoción? No. Listo. Pasamos al tablero. ¿Cómo es la cara de no? Porque tenéis esto. No lo dejan. Encontramos lo que es nuestro tablero. Nosotros le vamos a indicar o dar a conocer las diferentes maneras de decir o en las cuales se puede hablar en los 3 idiomas. Va a tener que buscar acá la palabra en español, en el quechua y en el inglés. Y va a ir formando de acuerdo, en los espacios blancos va a ir formando de acuerdo a cómo está escrito ahí. I wouldn't do that to you. You know, I wanna treat you right. No, I've been running, can't catch up. Una vez que haya encontrado, va a armar debajo de la palabra. Se va a guiar. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. En este caso hemos tratado de que cada una de las emociones se encuentre en lo que es una línea vertical, ¿no? Vertical, para que puedan tener un
facilidad de poder encontrarlos, para que se puedan guiar de ellos. Por ejemplo, alegría, happy, y acá, Gusi, ya. Una vez que el niño o la niña haya colocado las fichas de cada una de las letras y haya armado la palabra, aquí lo va a hacer de la misma manera. En inglés y en inglés. Para que te salga. Chasing waterfall. No, igual no lo he hecho. Ya, listo. Ya. ¿Dónde lo vas a ubicar? Listo. ¿Qué emoción es usted? Ya, pero en ese caso, ¿cómo se dice listo en inglés? No quiero dar más. Aquí está. Lo vas a ir armando debajo en el espacio en blanco. Send message after message, forward my flow. Next day you hit me back like nothing Mientras happened. tanto, tira la completa, ¿verdad? This ain't the way it's supposed to be. Ya está todo. You know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't ¿Qué emoción es? Ya se vio. Tira. Sí, una última. Oh, you got me chasing water.